¿Qué tal? Buenas noches, soy el doctor Galo y en esta ocasión vamos a platicar sobre este tema tan interesante que es cómo mejorar la salud de nuestro sistema inmunológico mediante la nutrición, mediante el uso de suplementos, terapia intravenosa o algunos otros recursos que tenemos para mejorar precisamente el óptimo funcionamiento de nuestras defensas. Entonces sean bienvenidos a esta plática de sistema inmune y nutrición ortomolecular. Ustedes sabrán, actualmente se considera a la sistema inmunológico dentro de otro sistema mucho más grande, que es el psiconeuroinmunoendocrino. Desde hace tiempo se ha corroborado que diversas acciones, comenzando desde el estado emocional, pueden afectar tanto el sistema endocrino, es decir, la producción hormonal, como el sistema inmunológico, tanto para hacerlo hiperreactivo, por ejemplo, en el caso de un estrés muy importante, como para hacerlo hiporreactivo o con una baja respuesta. Además, todas estas circunstancias pueden influir también en el comportamiento del sistema nervioso, o todo el sistema nervioso central. Es decir, los neurotransmisores también se ven afectados tanto por el sistema inmunológico como, por ejemplo, a través de las citoquinas, como por el estado emocional. Y por último, bueno, el sistema endocrino, pues también reacciona tanto al sistema nervioso central, por ejemplo, muchas deficiencias o alteraciones de los neurotransmisores se asocian a problemas metabólicos. Por ejemplo, deficiencia de dopamina se asocia también a el síndrome metabólico, con obesidad, hiperlipidemia, hipertensión, etcétera, etcétera. Así lo que ya conocemos. Y otras alteraciones también se ven reflejadas. Por ejemplo, la acetilcolina, que está deficiente en la enfermedad de Alzheimer, también puede producir alteraciones con relación al cáncer. Y así. Entonces, estos cuatro sistemas realmente no podemos separarlos. Lo vamos a hacer en esta ocasión para enfocarnos en el sistema inmunológico, pero sin dejar de lado que los tres sistemas restantes, tanto el estado emocional, el estado del sistema nervioso como el sistema endocrino, están influyendo constantemente en el comportamiento de nuestro sistema inmune. Aquí tenemos un ejemplo porque el sistema nervioso central, y vemos las citoquinas, cómo están en el sistema, en la corteza sobre todo, cómo influyen en el comportamiento. Estas citoquinas son comunicadores, por decirlo de alguna manera, de nuestro sistema nervioso, pero también se producen en el sistema inmunológico a través de las células del sistema inmune. Estas citoquinas viajan sobre todo al hipotálamo, que es considerado el marcapaso del envejecimiento, y recordemos que aquí en el hipotálamo se producen ciertos factores que se llaman hormonas liberadoras de otras hormonas, de otros sistemas de endocrino. Por ejemplo, aquí podemos producir la hormona liberadora de hormonas sexuales, que va junto con otras a estimular lo que es la hipófisis pituitaria, que hay dos tipos, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Esta hipófisis también libera ciertos factores, por ejemplo, aquí estamos viendo la hormona estimulante del tiroides, que esta hormona va a estimular, como su nombre lo dice, a la glándula tiroides y producir la T4, la tiroxina, y la T3, la trillotironina. Estas hormonas, existen muchas más, pero no se mencionan porque esas son las dos clásicas. Esta es la más abundante, pero esta es la más activa, la T3. Estas hormonas van a influir directamente sobre el sistema inmune, es decir, en las células del sistema inmunológico, en el vaso, en el timo, en los ganglios linfáticos y en la médula ósea. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la ACTH, la adrenocorticotrópica, que como su nombre lo dice, estimula a la adrenal para liberar los corticosteroides, es decir, glucocorticoides, que también van a tener injerencia sobre el sistema inmunológico. Y por otro lado, liberan estos hormonas estimulantes, la folícula estimulante,
y la hormona luteinizante. Esta tiene que ver con las gónadas. Y, por ejemplo, en la mujer, pues se liberan a través de los ovarios, bueno, una serie de estímulos y con ello también los estrógenos. Que estos estrógenos también van a influir sobre el sistema inmunológico. Y por otro lado, hay hormonas como la progesterona, que se llama la hormona de la belleza, la testosterona, que es la principal hormona del hombre, pero es la más importante para la mujer desde el punto de vista sexual, y tenemos la DHA o dehidroepiandrosterona, que su forma sulfato se produce en la suprarrenal. Bueno, pues esta DHA también se llama la hormona de la juventud y pone a raya, es decir, mantiene el nivel adecuado del cortisol. ¿Mm? Todas estas hormonas, como ustedes ven, pueden influir sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico también influye sobre el sistema nervioso central, donde se están produciendo todos estos sustancias para liberar las hormonas. No solamente eso, sino que también el sistema nervioso central responde a través de los nervios, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, también estimula al sistema inmunológico y el sistema nervioso periférico también lo puede regular. ¿Ok? Entonces, como ven, esta gráfica es muy interesante como un factor estresante, como un factor simplemente un pensamiento, ¿verdad? Alguna emoción puede alterar todo el funcionamiento del sistema inmunológico y todo el funcionamiento del sistema endocrino. Por eso no podemos desconectar una cosa de otra. Y vemos también cómo el, el hipotálamo, ¿verdad?, viaja ciertas sustancias hasta la hipófisis, que hay dos tipos, decíamos, la anterior o adenohipófisis y la posterior o neurohipófisis. En la posterior se estimulan o se liberan sustancias como la vasopresina y oxitocina. La oxitocina, que por cierto tengo un video por ahí en YouTube, es llamada la hormona del amor o la hormona de la monogamia, junto con la vasopresina, ambas, pero esta es de mayor injerencia y de hecho comercialmente también se utiliza mucho para ello. La oxitocina regula, de cierto modo, la contracción del útero. Esta es la hormona clásica que colocamos después de que ha nacido el bebé y que queremos que se contraiga la matriz para que no exista sangrado, o que estimula también la liberación de leche, ¿verdad? Sí, del calostro por parte de la madre, pero también tiene muchas funciones sobre el comportamiento humano. Y por otro lado tenemos la vasopresina, que regula la absorción de agua, por lo tanto puede aumentar la presión arterial. ¿Ok? Esto es en relación a la neurohipófisis. En la adenohipófisis están muchas más sustancias. La más abundante, las células que están más abundantes ahí son las células que producen la hormona del crecimiento. Estas células van a estimular precisamente el crecimiento ya sea de huesos, la mejor definición y masa muscular, van a mejorar el sistema inmunológico, mejoran la circulación, etcétera, etcétera. Tenemos también la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, que decíamos produce las hormonas, tanto tiroxina como calcitonina. Y tenemos la ACTH, que va a regular el cortisol, la adrenalina, la aldosterona, por mencionar algunas. Tenemos la FSH o folículo estimulante, que produce hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, testosterona y obviamente la formación de gametos. Y la luteinizante, que también estimula, por ejemplo, la ovulación, pero también ayuda a mejorar estimula también la prolactina, que estaba a estimular a la glándula mamaria para que produzca la leche, calostro. ¿Ok? Como ven, todo esto está regulado de una manera compleja, muy perfecta, ¿verdad?, por el sistema endocrino, pero también se ve influido por el sistema inmunológico. Continuando con esto de la psiconeuroinmuno endocrino, pues es toda una ciencia actual que inclusive las investigaciones pues están avanzando muy rápido, tanto en biología molecular, anatomía, neurociencias, inmunología, endocrinología, psiquiatría y psicología, oncología, porque se ha visto una relación directa entre las emociones, el sistema endocrino y la formación de células cancerígenas. También tenemos especialidades médicas, todas se relacionan con ellas, desde inclusive antes de nacer.
antropología, y por otro lado tenemos factores psicológicos que también influyen en las emociones, por ejemplo, en la relación genética, epigenética, que es decir, cómo se relacionan nuestro medio ambiente con la genética, eh, y también se relacionan con la integridad de los cromosomas. Recordemos que también existen ciertas enzimas llamadas telomerasas que tienen que ver con el acortamiento de los cromosomas del material genético, y sin embargo, este sistema inmunológico, este sistema hormonal, ¿verdad? Y claro, todas las demás sustancias que están oxidando nuestro cuerpo pueden acortar esa información genética y causar precisamente un envejecimiento acelerado. Es muy interesante, también tengo una plática sobre ello para regular no solamente el astrágalo, ¿verdad? O el reishi también, que son sustancias que se ha demostrado que puede modular estos telómeros, evitar el acortamiento y por lo tanto el envejecimiento, y si no hay una serie de sustancias que debemos poner atención, pero será motivo de otra plática. Comunicación e intercelular. Aquí entran las citoquinas, que son comunicadores entre células y les ayuda precisamente a evitar el daño por factores externos, por ejemplo, bichos, así, los virus o invasores, o por sustancias tóxicas. La comunicación entre órganos y sistemas y fisiología en general. Ahora, estas áreas, por ejemplo, de estudio de la psiconeuroinmunoendocrinología, tenemos ya las interrelaciones que ya hemos mencionado, relación entre el estrés crónico, ansiedad, depresión, emociones con enfermedad. Aquí yo les recomiendo siempre a los alumnos leer este libro que se llama La Metamedicina de Claudia Rambiel. Ella es una investigadora de origen canadiense, pero los que nos dedicamos a la clínica observamos ya cierto tiempo como ciertas emociones se asocian precisamente a la aparición de determinadas enfermedades y al comportamiento de estas personas, ¿verdad? También puede ser un factor pronóstico. Entonces, existe de hecho ya un segundo libro que es un tipo de diccionario relacionado con el comportamiento y las emociones para que ustedes hagan el diagnóstico mucho más fácil en cuanto a qué es lo que está sucediendo con esa persona, por qué no quiere avanzar, qué significa el dolor en determinada área, qué significa la aparición, por ejemplo, de manchas, alteraciones de las uñas, del cabello, etcétera, con las diferentes enfermedades. Entonces, de esa manera podemos ayudar a esa paciente a liberar, porque recuerden que las emociones, también el sentimiento y los neurotransmisores también influyen sobre la aparición de enfermedades. Entonces, este libro te enseña cómo hacerlo. Hay ciertos ejercicios que se tienen que hacer, ¿verdad?, con el paciente y que muchas veces no necesitan medicinas para determinadas patologías, que se puede liberar y que se puede mejorar tanto controlando las emociones o mejorando las relaciones. Esto está muy interesante, yo los invito a que lo lean. Hay otro libro que también les recomiendo que se llama Cómo leer el cuerpo, de Ohashi, creo que es de Urano, la editorial, donde es prácticamente un mapa del cuerpo humano en que cada expresión, por ejemplo, cada línea, cada arruga, cada alteración, ¿verdad?, en el caso anatómico, significan una enfermedad probable o posible. Y entonces nosotros decimos que si no sabes qué tiene el paciente en los primeros 5 minutos que lo ves entrando por la puerta, quiere decir que no has estudiado lo suficiente. ¿Ok? Entonces, desde eso te enseña este libro a observar precisamente al paciente y determinar cuáles son las probables patologías que presenta usted antes de hablar contigo. ¿Ok? Este ejercicio lo hacemos mucho en medicina porque en algo que llamamos propedéutica, donde nos colocaban un paciente desnudo en la sala y nosotros teníamos que diagnosticar sin tocar ni hablar con el paciente. Era muy interesante, creo que ya no se hace por cuestiones obvias, ¿verdad? Sí, pero es un buen ejercicio para que ustedes lo tengan en mente. Bueno, después siguen los factores psicológicos asociados a salud, felicidad, amor, esperanza, espiritualidad y apoyo social, y prevención y programas de apoyo, tanto médicos como en el área de psicología. ¿Ok? Estas serían
una revisión de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Hay especialidades actualmente, hay pocos psicólogos que se dedican a esto, y pocos neurólogos, médicos, pero si ustedes tienen la oportunidad, es excelente si se puede tomar algún curso para que comprenda un poco más y ayude más a los pacientes a integrar todo el tratamiento en favor. El sistema inmunitario, entonces, lo vamos a apartar un poco de los demás. Representa el sistema que nos defiende ante agentes infecciosos y otros que nos están destruyendo. Básicamente consta de una red de células, de tejidos, de órganos que reconocen los antígenos externos como bacterias, virus, elementos extraños, por ejemplo los metales pesados, y nos protegen el cuerpo de su acción dañina. Por ejemplo, este sistema está formado por las amígdalas, las famosas anginas, que es la primera barrera que tenemos en la boca para frenar precisamente la entrada de estos bichos. Aunque la primera barrera realmente es el manto cutáneo, la piel, que como ustedes ven aquí a la izquierda tiene su propio sistema inmunológico que nos defiende precisamente de estos patógenos que quieren entrar o penetrar a través de la piel a nuestro organismo. Entonces existe una serie de reacciones, sobre todo por los linfocitos, y que nos van a frenar precisamente. No nos damos cuenta porque muchos de ellos son destruidos en la superficie de la piel. Y una cosa muy importante es mantener siempre el campo hidrolipídico o manto hidrolipídico, que esa es la relación entre la grasa y el agua que existe en la superficie. Muchas veces abusamos del jabón, ¿cómo se llama? De los estropajos, ¿verdad? Y hay gente que se baña 3, 4 veces al día, pero eso evita precisamente el uso excesivo de jabón, que se repare la piel y mucho menos que entonces, un factor de riesgo. Tenemos el timo. Habitualmente mis pacientes ya de edad, normalmente recuerden que hay un síndrome de inmunodeficiencia del adulto mayor, así como el SIDA, que es en el joven. Bueno, aquí existe un deterioro del sistema inmunológico después de los 40, 50 años. Y uno de los órganos que más rápido envejece, de hecho es el primer órgano que envejece, es el timo, alrededor de los 13 años. Y cuando tenemos cierta edad y esta deficiencia inmunológica, pues debemos estimular o tomar esta función del timo. El timo es muy importante ya que ahí maduran los linfocitos. Entonces, hay ciertas sustancias que pueden acelerar este proceso, se llaman timoestimulinas. ¿Ok? El compuesto existe, puede usar tanto los implantes, por ejemplo, de células de timo, precisamente, o se pueden utilizar sustancias químicas como la timoestimulina, se llama Adimot, el compuesto, en cualquier farmacia, es bastante accesible, y sobre todo aquellas personas que tienen alergias, inmunodeficiencias, infecciones respiratorias frecuentes o personas mayores que queremos protegerlos, sobre todo durante el invierno. ¿Ok? Toman entre 400 y 800 unidades diarias y eso nos va a mejorar el sistema inmunológico. Tenemos los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos que se encuentran, vean, distribuidos por todo el cuerpo, donde es un freno, ya que la linfa que viaja desde las extremidades hasta el corazón, precisamente, pues se van uniendo estos linfáticos y se paran en estos ganglios a ser revisados. Es como una aduana, por decirlo de alguna manera. Y durante esta revisión, pues se determinan si se quedan ahí, por ejemplo, las células cancerígenas, ¿sí? Los tóxicos o citotóxicos, o si continúan su viaje hasta llegar a ser eliminados. ¿Ok? Entonces, es muy importante esta función. Cuando hay un crecimiento ganglionar, no hay que dejarlo pasar porque nos puede indicar que hay alguna infección, alguna inflamación o cáncer. Tiene que ser revisado por un médico y determinar si se hace una biopsia o no, o algún estudio complementario. Tenemos otros tejidos, por ejemplo, el intestino, que recuerden que es el segundo cerebro, pero tiene un sistema linfático muy, muy importante, que también nos frena el desarrollo de células cancerígenas. Y el vaso, que es digamos, el basurero del cuerpo, en el cual se procesa y se destruyen las células que ya están envejecidas, por ejemplo, los eritrocitos
o las células blancas o las toxinas. Entonces, cuando hay un crecimiento del vaso, nos puede indicar una infección, una destrucción acelerada, inflamación o bien la presencia de cáncer. Pero es importante mantener este órgano limpio totalmente. Y la médula ósea, que ustedes saben, ahí se producen las células madre y otras células como los eritrocitos, etcétera, que nos van a ayudar a mejorar todo el sistema. Tenemos otras células inmunológicas, glóbulos blancos, los linfocitos B, por ejemplo, que producen los anticuerpos que se circulan en la sangre, los linfocitos T, que hay cierto tipo de linfocitos, tanto ayudadores como supresores, vamos a hablar un poco de eso, y los fagocitos, que son los primeros que llegan a la batalla y que nos precisamente se comen a estas bacterias, a estos virus, estos bichos, para que puedan ser procesados y después entregados, o decimos presentados, ante las demás células, en especial los linfocitos. Esto representaría, a grosso modo, el sistema inmunológico. Entrando un poquito en la célula madre hematopoyética, la célula que está en la médula ósea, y es simplemente para que se conozca que todas las células derivan de las células madre. Tenemos los progenitores linfoides y aquí tenemos las células B, que decíamos su principal función es los anticuerpos, las células T, linfocitos y los natural killers. Esto tiene mucha importancia cuando se habla de cáncer. De hecho, los laboratorios los procesan del propio paciente y se utilizan por vía intravenosa o vía local para llegar a esas células. Están teniendo mucho éxito actualmente dentro del complejo de células madre. Esta es una de ellas, pero realmente pues, no es una célula madre, no es progenitora, pero su utilidad es bastante grande en el caso de pacientes con cáncer. En el caso de los progenitores mieloides, tenemos mastocitos, tenemos que se encargan también de, en el caso de las alergias, en el caso de reacciones, de sensibilidad, la dermatitis, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto. Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los trombocitos, por ejemplo, las plaquetas, que pues eso también nos va a mejorar la coagulación. Y por otro lado tenemos mieloblastos, que aquí vemos 4 tipos, el basófilo, eosinófilo, neutrófilo y monocito. Estos 3, basófilo, eosinófilo y monocito, tienen que ver con las reacciones alérgicas. Vamos a ver, por ejemplo, con el asma también y con ciertas enfermedades autoinmunes. Del monocito deriva el macrófago, que decíamos es el primero que llega ahí a la batalla, y la célula dendrítica, que ésta procesa y presenta los antígenos a los linfocitos para que estos tengan memoria y puedan producir anticuerpos que nos vayan a defender en próximos. Aquí los tienen un poquito más de cerca. Los T, B, natural killer, macrófagos, monocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y esta gráfica me gustó mucho, a mí me gustaría que ustedes la leyeran con calma después, donde nos dice precisamente la función de cada una de estas células. El neutrófilo, por ejemplo, el 90% son de granulocitos circulantes y son células fagocíticas, es decir, son los primeros que llegan en la batalla. Son los que los defienden, los soldados que mueren, gran parte ahí, pero que dejan la información para que después sea procesada y se pueda combatir ese bicho así que nos está invadiendo. Monocitos macrófagos son células fagocíticas también y producen citoquinas, es decir, sustancias que van a mejorar la comunicación o la reacción del resto del sistema inmune. Por ejemplo, ahora se habla de esa tormenta de citoquinas por parte de las células de nuestro sistema inmunológico que va a producir, si no es controlada, una inflamación enorme, grave. Y esa inflamación es la que nos produce finalmente la falla orgánica múltiple, de lo cual muere la mayoría de los pacientes con COVID-19, por ejemplo. Y tenemos los eosinófilos, que también liberan histamina, por lo tanto están activados en la respuesta alérgica del cuerpo. Las células cebadas, que también están implicadas en las reacciones alérgicas, al igual que los basófilos. Tenemos las dendríticas, que presentan estos antígenos a los linfocitos T que no han tenido contacto con el antígeno. Vean, por ejemplo, si estos linfocitos T se los presentaron la primera vez, pues ellos ya saben cómo reaccionar ante un agente agresor.
pero si no han estado en contacto, probablemente no reaccionen y el invasor entra directamente a nuestro torrente o a nuestras células y jamás se dieron cuenta de que esto está ocurriendo. ¿Ok? Esto es bastante peligroso y por eso existen estas células dendríticas donde nos dice o le dicen al linfocito, mira, aquí está este invasor, pero desgraciadamente no lo conoces, sin embargo tienes que confiar en mí y destruirlo. Linfocitos T existen los citotóxicos que destruyen células infectadas, son los que se pegan a esas células que ya están infectadas, como los virus, por ejemplo, que son intercelulares, llegan, se pegan y las destruyen con otras sustancias, ahorita vamos a platicar cuáles son, y entonces matan a esa célula eh, teniendo la intención de evitar la replicación de esos virus o bacterias. El CD4, ayudadores, esto también activan otras células del sistema inmune mediante citoquinas. Los reguladores suprimen la inmunidad, porque si no existiera esta supresión de la respuesta inmune, probablemente nos destruiríamos con la primera infección. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio en todo el sistema inmunológico y obviamente los linfocitos T de memoria que ya responden a nuevas exposiciones a los microorganismos. Por otro lado tenemos la natural killer, que les decía es muy importante para el caso de cáncer. Y tenemos, y aquí los natural killer, es interesante ver cómo contienen perforina y proteasas que causan la apoptosis, es decir, la muerte de una célula infectada. Por eso son tan utilizadas actualmente. Los linfocitos B que producen los anticuerpos y también se transforman en células plasmáticas y linfocitos B de memoria. Entonces, esta gráfica también les va a ayudar mucho a comprender el sistema inmune. ¿Qué pasa cuando tengo una infección por primera vez? Bueno, ocurre una reacción que va normalmente de los 7 a 15 días desde la infección hasta la curación y se activa todo el sistema inmune, especialmente algo que llamamos sistema inmune innato. Este sistema inmune innato está compuesto principalmente por los macrófagos, quienes van a presentar el antígeno a las células T y estas se activan y le dicen también a otras células que se llaman de memoria, que son linfocitos T, para que se preparen por si hay una segunda invasión. Una vez que hay una segunda infección, pues estas células ya saben qué onda, ¿verdad? Sí, con ese bicho y entonces comienzan a producir anticuerpos o a destruir las células o a neutralizarlas. Existe una activación inmediata, ¿ok? Y por lo tanto es controlado entre 1 a 7 días. Vean, entonces va activa de 7 a 15 días y aquí de 1 a 7 días porque ya se tiene la memoria precisamente de cómo actuar en caso de determinado. Aquí lo vemos un poco más de cerca, tenemos la primera exposición, ¿ven? Se están llevando a cabo la batalla, se forman anticuerpos, así pasan semanas y luego hay una reinfección, puede existir una reinfección, pero ya tenemos la inmunidad protectiva, y eso nos va a reducir el tiempo de curación entre entre la primera y la segunda, ¿verdad? Reinfección. Y posteriormente tenemos la memoria, sobre todo por los linfocitos T, en el cual se mantiene durante meses o años. ¿Okay? Y esto es bien importante porque de esa manera podemos sobrevivir y no sufrir tanto las consecuencias de la misma infección. Y lo vemos un poco más de cerca, aquí están los macrófagos, cómo engullen estas bacterias y finalmente las procesan dentro de ellas, neutralizan, por ejemplo aquí es muy importante la vitamina C para evitar el daño por radicales libres, pero también para destruir a los bichos invasores. Tenemos también que estas células no se moverían, por ejemplo, si no existiera el complejo B. O ahorita vamos a platicar sobre cada uno de los aspectos de los antioxidantes en relación al sistema inmunológico. ¿Ok? Y después producen, le dicen a los linfocitos, hay que producir anticuerpos para cuando vuelva otra vez ya los podamos neutralizar. Ciertos anticuerpos tienen que ver con el tiempo de la reacción. Por ejemplo, los IgM son de reacción inmediata. Es decir, cuando encontramos alta cantidad de inmunoglobulinas M, estas nos dicen que hay una infección aguda o un evento agudo. Si hay IgG, nos dicen que están reaccionando ya ante la presencia de un bicho, pero que ya tienen esa memoria. Los IgA, por ejemplo, se ven muy involucrados en lo que son la protección a las mucosas, vías respiratorias sobre todo, pero también el sistema gastrointestinal.
Las IgD, que hasta hace poco no se conocía cuál era su verdadero papel, es precisamente en la destrucción de células, ya sea o se pegan a ellas, así para que se active el sistema inmunológico, pero en una segunda infección, es decir, actúan más en el caso de la memoria, y las IgE tienen que ver con los eventos alérgicos inmunológicos. Entonces, son diferentes inmunoglobulinas, no es necesario que se pidan todas, pero por ejemplo, en el caso del COVID, sabemos que si predomina la IgM, pues ya hay una infección aguda, y la IgG nos habla de que ya han pasado cierto tiempo, donde empezamos a producir estos anticuerpos y pueden mantenerse, si es posible, durante al menos 3, 6 meses. Entonces, aquí tenemos macrófagos, hay linfocitos T de memoria, donde van para precisamente, gracias a estos antígenos que ya presenta, se pega el anticuerpo, entonces el linfocito lo reconoce y lo puede destruir. Tenemos otros linfocitos que decíamos el CD8, que son citotóxicos. Como van, se pegan a la célula y destruyen la célula infectada. Entonces es muy interesante cómo se comporta cada célula, cada linfocito. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los linfocitos helper o T, linfocitos T helper, a través de las interleuquinas, que todas estas son citoquinas, que están en amarillo. Estas van a despertar la reacción por parte de los linfocitos. Tenemos el interferón gamma, que estos linfocitos 1 van a hacer frente a microorganismos intercelulares y virus y tienen que ver con la autoinmunidad. Por ejemplo, con las enfermedades como lupus, esclerodermia o algunas otras de origen autoinmune. Tenemos los 17, que estos van a ser inmunidad frente a bacterias y hongos. Tenemos a los TH2, que hacen inmunidad frente a mitos, a los gusanos, y en las reacciones alérgicas. ¿Okay? Recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, un niño que tiene una ascariasis o que tiene algún gusano así presente en su intestino, pues normalmente tienen reacciones tipo alergia y puede ser asma, puede ser dermatitis, ¿ok? O alguna otra, puede ser rinitis o alguna otra inflamación que no necesariamente tiene que estar en el área afectada. Todo esto es por esa liberación de anticuerpos y la respuesta inmunológica que se tiene gracias a estos linfocitos. Y tenemos unidades de alta afinidad, ¿okay? Que colaboran con otros linfocitos y generan la producción de anticuerpos. Y obviamente pues tiene que haber linfocitos T reguladores que van a frenar esa respuesta inmunológica. Esta alteración del sistema inmunológico no se da cuenta uno por ciertas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la que volvemos a lo mismo, o sea, el sistema es psico, neuro, inmuno, endocrino. Entonces, todo esto está interrelacionado y cualquier actividad que altere cualquiera de esos 4 sistemas va a provocar una reacción del sistema inmunológico. En primer lugar tenemos el estrés psicológico crónico, ¿ok? El distrés que le llamamos en medicina, porque ahí el eustrés es un estrés bueno que nos ayuda a responder ante las agresiones de una manera productiva. Si soy presionado en el trabajo, puedo reaccionar aventando el trabajo o bien diciendo, pues voy a mejorar todos mis aspectos para que mi trabajo sea impecable. En este caso estamos hablando de un eustrés. Pero cuando se mantiene de forma crónica, sostenida, empieza a depletar ciertos órganos, por ejemplo la suprarrenal, que empieza a decaer ese nivel de cortisol. Eso es lo que llamamos al plazo de 6 meses a 2 años, se va agotando y entonces se aparece algo que se llama la fatiga adrenal. ¿Okay? Es el 90% de la consulta en medicina, sobre todo en el adulto. Y pues se tiene que hacer un protocolo de acción entre 6 a 2 años, 6 meses a 2 años de tratamiento. Alteraciones del sueño, obviamente se ven alteradas todas las hormonas, sobre todo la melatonina, y todo el GABA, todas estas hormonas que van a regular el sistema neuroendocrino y los neurotransmisores también se ven alterados por el sistema inmunológico. Metales tóxicos, sobre todo el cadmio, metales pesados, el arsénico, el cadmio viene en el agua
que bebemos, con la que bañamos normalmente, o en algunos dispositivos electrónicos. El plomo, que es una de las cosas que más encontramos en la práctica clínica, sobre todo en niños. El mercurio, por ejemplo, aquellos que tenían amalgamas o simplemente que comen exceso de pescado o mariscos. Contaminación, obviamente, y el tabaco, que sabemos que hay más de 400 sustancias, muchas de ellas cancerígenas. Inflamación e infecciones crónicas. Por ejemplo, hay gente que sufre constantemente de angina, de rinitis, de infecciones bronquiales, de ácido gastrointestinales, y a la larga esto va agotando las reservas del sistema inmunológico hasta que un día ya para y obviamente es invadido y empieza a haber una inflamación crónica. Una de las cosas más importantes en la inflamación es el sistema gastrointestinal. Mantener la flora intestinal, la microbiota es básico para que el sistema inmunológico funcione adecuadamente. Es decir, el uso de bacilos o probióticos nos ayuda a la función del sistema inmunológico. Les pido por favor nada más que pongan su micrófono apagado. Hasta el final hacemos las preguntas. Tenemos los antígenos de la dieta y los xenobióticos aquí. Hay que tomar en cuenta algo que se llama hiperpermeabilidad intestinal, donde si tenemos una dieta muy inflamatoria o con alimentos procesados, pues el intestino empieza a inflamar, empieza a reaccionar, se empieza a separar esos desmosomas, esas uniones en los enterocitos, y por lo tanto comienzan a entrar ciertas sustancias, por ejemplo la albúmina o las proteínas de la leche o de algunos otros alimentos que no deben estar ni ser ingresadas a nuestro torrente sanguíneo. Pasan al sistema linfático, venoso, y obviamente el sistema inmune lo reconoce y se forman anticuerpos que, ¿qué creen? Se confunde el cuerpo, por ejemplo, en el caso de la leche, esas proteínas de la vaca precisamente reconocen con el sistema inmune, y esos anticuerpos que se forman tienen similitud, estas proteínas, con los cartílagos de las articulaciones, con el árbol bronquial, y por lo tanto se manifiesta como artritis inflamatoria y como asma o rinitis o problemas pulmonares. ¿Okay? Sobre todo los latinos que no, recuerden que nosotros en América no teníamos estas proteínas, no había vacas. Entonces empezamos a reaccionar ante ellas, y la leche siempre hay que hacer un examen para ver si se es alérgico o se tiene hiperreactividad ante los componentes, sobre todo la proteína. No es la lactosa, mencionan frecuentemente, la lactosa es el azúcar de la leche y no es la grasa. Entonces cuando tomamos una leche deslactosada, realmente solamente estamos quitando el azúcar, pero se mantiene el resto de las condiciones. Pero cuando quitamos o hablamos de una leche light, estamos quitando la grasa, que realmente esa grasa es la que impedía que el azúcar de la leche se eleve tremendamente y nos genere una hiperreacción, por ejemplo, del páncreas, con una insulina muy alta y toda la inflamación que ya sabemos. Así, pero bueno, pues son cosas que cada quien tiene que decidir, ¿verdad? Inactividad física también, ya visto, la obesidad altera todo el sistema inmunológico, obviamente, disminuye la calidad de la dieta, y el aumento de la sal y déficits nutricionales también. Y ahorita vamos a ver una tabla muy interesante donde se observa la relación entre los déficits nutricionales y la alteración del sistema inmunológico. Pero también el comer en exceso, el exceso de calorías, puede bloquear todo el sistema inmune. Entonces, hay que encontrar el balance perfecto. Y les decía, la microbiota alterada y la permeabilidad intestinal. Es muy interesante y se puede hablar horas, ¿verdad?, sobre estos factores precisamente. Y todo esto termina en inflamación crónica. Ya sabemos que la inflamación se asocia a alteraciones neuroendocrinas. Por ejemplo, aquí tenemos enfermedades neurodegenerativas, hablamos de Parkinson, de Alzheimer, ¿verdad?, neuropatías periféricas, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. De alteraciones nutricionales, depresión, que tiene mucho que ver con deficiencia, por ejemplo, de ácidos grasos o de niacina, que es un tratamiento excelente para ello, y obviamente los neurotransmisores. Inmunosenescencia, inmunoenvejecimiento, osteopenia y sarcopenia, pérdida tanto del hueso como del músculo esquelético.
Y aquí la sarcopenia, recuerden que es un factor de riesgo para caídas y las caídas para fractura de cadera o de columna. Sobre todo en personas de edad avanzada hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Cáncer, obviamente, por la inflamación crónica, empieza a defenderse el organismo, hay una acidez que va acompañando toda esta inflamación y la célula comienza a mutar para mantenerse viva, porque ya saben que cuando hay un factor de riesgo importante, la célula puede adaptarse o puede morir o bien transformarse, que esto es lo que vemos como cáncer. Después hablaremos un poquito más sobre este tema. Síndrome metabólico y diabetes, dislipidemia, aterosclerosis, aumento de la coagulación, ¿ya? Entonces, muchas personas ya tenían trastornos de coagulación, por ejemplo, ahora el tromboembolismo pulmonar, tan famoso en el caso del COVID-19, pues se da, no de la noche a la mañana, sino que también ya existen ciertos factores, sobre todo la obesidad, trastornos del azúcar o deficiencias nutricionales que están predisponiendo, sobre todo con inflamación, a un estado de hipercoagulación. Si ustedes quieren saber si tienen predisposición a trombos, a coágulos, sobre todo si se quieren poner la vacuna, que estamos viendo muchos de microémbolos posteriores, 15 días posteriores a la vacunación, pues deben tomarse un examen, un perfil de población y agregar algo que se llama dímero D. Dímero D. El dímero D es un factor pronóstico en el caso de trombos de coagulación. Se hace hospitalariamente al salir y idealmente debe hacerse cada mes, y muchas de las cosas que he observado es que los pacientes no se les da anticoagulantes más allá del estado hospitalario. Y sin embargo, pues mucha gente muere meses o semanas posteriores a la infección de COVID. Cualquiera que piense que la infección termina cuando termina la neumonía y sale del hospital, está totalmente equivocado. ¿Okay? Existe más riesgo de morir posterior al COVID que inclusive dentro del hospital. ¿Mm? Y eso es porque nos relajamos en estos aspectos precisamente de la inflamación. La inflamación va a mantenerse 6 meses a 2 años. Y muchos de los pacientes usamos, yo estuve internado, hospitalizado e intubado por decisión propia, después ya les platicaré de eso, pero esta inflamación crónica se va a mantener 6 meses a 2 años. Entonces no debe bajar la guardia y mucho menos en relación a la coagulación. Están monitoreando el dímero D, tomar su aspirina, ¿verdad? Sí, si es necesario corticosteroides, porque acuérdense que hay una fatiga adrenal muy importante posterior a la infección, y es todo esto monitoreado, y obviamente sus antioxidantes, sus ácidos grasos, y todo esto monitoreado por el médico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en relación al sistema inmunológico? Primero, pues lo básico, volver a los estados de vida sana, que llamamos un estilo de vida, comer sano, pero no comer en exceso, ya lo habíamos mencionado. De hecho, la restricción calórica se asocia precisamente a mayor longevidad y mayor salud. ¿Qué es eso? Restringir al menos 400 calorías de lo que estamos consumiendo. La restricción calórica va de 800 a 1200 calorías por día. Pero más importante es la calidad de los alimentos que se consumen. Dormir lo suficiente, es decir, las personas que viven más duermen entre 6 y 8 horas. Personas que duermen más de 10 horas viven menos, y las personas que duermen menos de 4, pues obviamente se asocia a mayor inflamación y mayor destrucción. Ejercicio físico, que sea sobre todo aeróbico, pero si tienen pérdidas de músculo, pues los sarcopenias, sobre todo posterior al COVID, pues hay que fortalecernos con primero aminoácidos de cadena ramificada que entren rápidamente al músculo, proteínas, obviamente, y algo de ejercicio anaeróbico, es decir, pesas, estiramientos, liga, etcétera, que nos ayudan a fortalecer. A mí algo que me ha resultado muy bueno para este aspecto son las peptonas de músculo, precisamente, ya sea por vía intravenosa o por vía intramuscular. Y de esa manera se recupera rápidamente el músculo. Evitar el estrés, lo cual es prácticamente imposible así en nuestro medio, pero es más importante que evitar el estrés es cómo se reacciona ante el estrés. De hecho, tenemos una de las pláticas grabadas sobre el estrés y su repercusión en relación a la nutrición. Y mantenerse hidratado. Normalmente digo a pacientes que consuman agua con algunos electrolitos, pero que no contenga azúcar. ¿Okay?
Entonces puedes consumir 3 cuartos de agua y 1 cuarto de electrolitos. Es muy importante porque se pierden constantemente sales y minerales todos los días y sobre todo con este calor, y que deben ser restituidos a diario. Recuerden que los electrolitos pues, son básicos para el funcionamiento de todas las actividades eléctricas de nuestro cuerpo y regulación de la presión arterial. Entonces, arritmias, hipotensiones, alteraciones del flujo sanguíneo o renal, pues tienen que ver con este equilibrio hidroelectrolítico. Recomendaciones entonces higiénico-dietéticas para mejorar el sistema inmunitario, la vacunación. Ya hay cierta controversia al respecto, pero es importante para formar anticuerpos y formar esa respuesta de memoria que mencionamos ante un agente inductor. Lactancia materna, se ha visto que los anticuerpos pues, pueden mantenerse por largo tiempo en aquellos que han tenido o que han sido amamantados. ¿Ok? Y también se puede mejorar mucho la nutrición y la calidad de este calostro. Ya hablaremos un poco más en otra plática de eso. Higiene personal, higiene alimentaria, cese del tabaco, obviamente, evitar el alcoholismo, evitar el sedentarismo. En el caso del alcohol, pues hay que mencionar que hay algunos efectos benéficos sobre todo por el resveratrol y algunos fenoles, y que, por ejemplo, está la paradoja del Mediterráneo, donde se consume alcohol y altos grados de calorías, grasas sobre todo. Entonces, consumir alcohol de manera moderada es bueno, pero yo siempre les doy un tip cuando va a consumir, sobre todo en la noche, que es tomar una copa de vino tinto. Si es Cabernet Sauvignon es mucho mejor por la concentración de flavonoides, y consumir 800 microgramos de ácido fólico. Eso, en un estudio muy interesante que se llevó a cabo en Europa, se observó que disminuía la probabilidad de muerte durante la noche. Ustedes saben que la mayor parte de los infartos ocurren en la madrugada, hasta un 70-80%. ¿Ok? Si puedes tomar alcohol con suplementos, sí, sí lo puedes tomar, y especial el ácido fólico, que te va a proteger del infarto. Evitar el sedentarismo, obviamente, hacer sus 30 minutos de caminata, peso saludable. Y aquí yo les sugiero que busquen algo que se llama índice de masa corporal. Alrededor de 22, 23 de índice de masa corporal es el índice, la relación entre el peso y la estatura, que se asocia a mayor longevidad y salud. Control del estrés, claro, influyen muchos factores, pero después discutiremos eso. Dormir alrededor de 6-8 horas diarias y seguir una dieta saludable. ¿Ok? Serían algunas de las recomendaciones. En cuanto a la nutrición del sistema inmunológico, vemos cómo hay muchos factores que influyen en él, y el sistema inmunológico también influye sobre la capacidad de utilizar estos antioxidantes. Tenemos, por ejemplo, la vitamina C, que esta es muy importante ya que no la producimos en el cuerpo, pero por lo tanto es necesaria consumirla en los alimentos o suplementos, sobre todo en forma de ascorbato, para que no irrite, por ejemplo, el estómago o nos cause inflamación. La vitamina C se debe consumir al menos 3 a 4 veces durante el día, en una dosis de 2 a 4 gramos diarios. Somos adultos. ¿Por qué 2 a 4 veces? Porque la vitamina C es tan inestable, tan sensible, que tiene que mantenerse sus niveles profilácticos en suero, en sangre, como son 222 miligramos, pero por decilitro en sangre, y la concentración terapéutica va arriba de 350. ¿Ok? Entonces, por eso es que se debe fraccionar la vitamina C. ¿Se puede poner intravenosa? Sí. Normalmente yo le recomiendo que se pongan al menos 15 a 20 gramos cada semana por vía intravenosa. Y la velocidad de infusión debe ser de 1 gramo por 1 minuto, 1 gramo, ¿ok? Máximo. ¿Esto sustituye a la vía oral? Para nada. O sea, la vitamina C hace un pico rápidamente cuando la infundimos por vía intravenosa, baja rápidamente y entra a los tejidos donde ejerce su acción y se destruye. ¿Ok? Su principal acción es formar peróxido, precisamente, donde va a destruir los bichos invasores, pero va a hiperoxigenar las células también. Yo normalmente en las infusiones les digo que no se debe combinar vitamina C con peróxido porque se puede potenciar, ni vitamina C con glutatión, porque el glutatión forma también la glutatión peroxidasa, que va a destruir el peróxido producido por la vitamina C. ¿Ok?
Entonces, pero pues son puntos de vista, ¿verdad? Así de clínicos. Después tenemos la vitamina B6 y la vitamina B12. Todo el complejo B es necesario para que se mantenga precisamente las funciones del sistema inmune. Vamos a ver más adelante en qué influye. Pero la B6 es una vitamina que está presente en prácticamente todo el sistema psiconeuroinmunoendocrino. Se la van a encontrar en todas las reacciones posibles y es un modulador endocrino tremendo, tanto de la suprarrenal como de las hormonas sexuales femeninas y masculinas. Tenemos la vitamina B12, que yo normalmente les digo que se pongan alrededor de 10.000 microgramos cada mes intramuscular. La B12 necesita un factor, un factor intrínseco para ser absorbido que es producido en el estómago, pero se absorbe en el intestino delgado. Y esa B12 se une a ese factor intrínseco y puede pasar al torrente sanguíneo. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo esa producción de factor intrínseco o si consumimos, por ejemplo, antiácidos como el Melox o bien el omeprazol, pues se va bloqueando también esa producción. Entonces, lo ideal es aplicarla mensualmente. Que nos va a producir citotoxicidad, nunca, nunca, ¿verdad? Estas son hidrosolubles, no se van a acumular, no van a generar mayor daño, ¿verdad? Sí, pero sí una regeneración celular. La B12 también tiene mucho que ver con el sistema nervioso, sobre todo la regeneración de la mielina. Tenemos la vitamina D, que esta sí es liposoluble, A, D, E y K. Son liposolubles y esta D, ya he hablado mucho de ella en videos anteriores, pero es importante mantener los niveles adecuados. Hay que medirse el nivel en sangre, se llama 25-hidroxivitamina D, el examen que ustedes deben pedir, por lo menos cada mes o cada 2 meses, y consumir la cantidad de vitamina D que sea necesaria para alcanzar un buen nivel, por lo menos 30 nanogramos por decilitro. ¿Por qué 30 nanogramos? Porque por debajo de este nivel se ha visto, por ejemplo, si tenemos una infección COVID, que estos pacientes cuando tienen un bajo nivel son los que llegan con mayor compromiso orgánico, sobre todo pulmonar, y que terminan finalmente en intubación grave, es decir, en un estado grave en terapia intensiva, y uno de ellos es la intubación. Si, si mantenemos nuestros niveles arriba de 50, 60, lo ideal es entre 80 y 90, que no sobrepase 100, pues entonces podemos hacer un mayor frente ante agentes invasores y, más importante, frente a la aparición de enfermedades crónicas degenerativas. Yo les invito a que vean ese video donde explico cada uno de los niveles que se asocia con la presencia de determinadas enfermedades. Yo normalmente les doy a mis pacientes alrededor de 5.000 unidades, si es que traen el nivel bajo de 50, y después al mes o 2 meses vuelvo a medir y si es necesario aumentar a 10.000 unidades, ¿ok? No mucho tiempo porque también se puede acumular, está así, y puede causar otras alteraciones, pero hay que estarlo vigilando. Carotenos y vitamina A. De la vitamina A ya sabemos que se asocia a la salud, sobre todo gastrointestinal y pulmonar, y a la producción de inmunoglobulinas. Esta vitamina A se puede dar, pues obviamente de origen animal, se puede dar 5.000 unidades diarias máximo o 50.000 unidades por semana, por vía oral. Y los carotenoides, existen más de 600 familias de carotenoides, donde normalmente les damos entre 1.200 y 3.600 microgramos. ¿Okay? Y existe entonces complejos, carotenoid complex se llaman esos complejos, de estas familias que nos va a proteger todo el DNA, por ejemplo, de la célula, va a evitar las mutaciones y va a mejorar la captación la producción de citoquinas por parte de los linfocitos. Los flavonoides que son solubles en agua, por ejemplo, el vino tinto, el resveratrol, el té verde, la rhodiola, todos esos son flavonoides. Existen 6 familias de flavonoides y cada uno de ellos, aquí lo voy a dejar en la diapositiva, en la parte de abajo a la derecha, donde tienen funciones específicas en relación al sistema inmunológico y las fuentes de nutrición, es decir, los alimentos, también son específicas de cada uno. ¿Okay? Lo ideal es consumir, existen más de 400 familias, un complejo de flavonoides entre 650 y 2.500 miligramos. El zinc, que ustedes lo conocen muy bien, es un elemento mineral que influye desde el momento en que nacemos para que nuestro sistema inmunológico se desarrolle, para que no haya resistencia a la insulina,
para que mejore la conducción nerviosa, pero el zinc tiene un papel muy, muy importante en el sistema inmunológico. Normalmente damos 15 miligramos en el hombre y 30 miligramos en el hombre y 15 miligramos en la mujer. ¿Ok? De un zinc que se llama zinc quelado y lo ideal es consumirlo a diario. Hay que tener mucho cuidado también con el cobre porque a medida que aumenta el zinc baja el cobre. El cobre viene de las nueces, las almendras, los frutos secos en general y el cobre también es muy importante porque es parte de una enzima que se llama superóxido dismutasa, una de las enzimas que actúa sobre los invasores y va a ayudar a destruirlos de una manera mucho más rápida. Encontrarán productos que dicen SOD, pero realmente no. Igual que el glutatión, tampoco lo ideal es no consumirlo por vía oral y mucho menos si te lo venden como íntegro, ¿verdad? Si los elementos que forman estas enzimas o estas sustancias antioxidantes deben consumirse de manera individual. Y en el cuerpo se forman estas glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasa, etcétera. Tenemos el selenio, que también tiene mucha importancia. Hay mucha deficiencia, sobre todo en los hombres. El selenio tiene que ver con la salud de la próstata, pero más importante en el sistema inmunológico, con algo que se llama glutatión peroxidasa. Como su nombre lo dice, escinde sobre el peróxido y nos ayuda a evitar esa destrucción celular por la oxidación. Entonces el selenio también es parte importante. Normalmente prescribimos entre 200 y 600 microgramos. El cobre es 1 a 2 miligramos. Sin ya lo mencioné, el hierro también hay que ver que no consumir en exceso. Hay gente que le encanta dar hierro así de prescripción. Si ya te lo encuentras anémico, ya decides que es por deficiencia de hierro, empiezas a dar hierro y el paciente está en un estado de oxidación. Hay que ver cuál es la causa de la anemia, cuál es la concentración de hierro que necesita, cuál es el tipo de hierro que se va a utilizar y existe una fórmula para determinar las necesidades, pero obviamente hay que tomar la hemoglobina y el perfil de hierros, se llama fórmula de Ganzoni, que aquí se las dejo también a la izquierda, donde podemos determinar esas necesidades. Se puede utilizar por vía oral, por vía intravenosa, ¿verdad? Y vía intramuscular. Pero eso ya es otro tema. Pero es indispensable para el mejoramiento del sistema inmunológico. Tenemos los ácidos grasos, los omega 3, los cuales, pues obviamente frenan la inflamación crónica que ya mencionamos. Existe una dosis ponderal que son 20 miligramos por kilogramo por día. Es decir, una persona de 80 kilos pues requeriría a lo mejor 1600, 2 gramos de ácidos grasos mínimo, además de la alimentación, dividido en dos tomos. Se debe consumir generalmente con grasa, con alimentos grasos, y se puede añadir una fórmula multivitamínica para que mejore su acción. Obviamente, los ácidos grasos necesitan convertirse en nuestro cuerpo a prostaglandinas, que pueden ser antiinflamatorias, sobre todo derivados de los omega 3, o proinflamatorias, sobre todo derivados de los omega 6. Existen unas enzimas entre ellas que se llaman desaturasas, que requieren la presencia de estos antioxidantes, sobre todo la vitamina C, el zinc, selenio, vitamina A, para convertir precisamente esas grasas en prostaglandinas. ¿Ok? Tenemos los probióticos e idealmente deberíamos consumir 5.000 millones de unidades formadoras de colonia al menos durante una semana. Normalmente yo les doy los probióticos 14 días o les digo al menos consume 10 días del mes estos probióticos. Por ejemplo, la enterogermina, ¿verdad? El floratil, etcétera, o bien los que son cultivados en tus refrigeradores también pueden utilizar, ¿por qué no? Eh, pero sí hay que ver la calidad de ellos. Estos probióticos van a mantener la flora intestinal adecuada, el microbioma, pero requieren los prebióticos, principalmente la fibra que consumimos, son el alimento de estos probióticos. Los probióticos también influyen sobre el sistema inmune, pero también producen ciertas hormonas, tienen mucho que ver con los estrógenos, ciertas vitaminas, por ejemplo la vitamina K, depende de cómo se encuentran tus probióticos, etcétera. Vitamina E también es muy importante, sobre todo si estás saliendo de una infección y que tienes una fatiga, porque la vitamina E es básica para el funcionamiento de la suprarrenal y también mejora el funcionamiento de la producción de inmunoglobulinas, en el caso de los linfocitos B. La vitamina E existen 8 tipos, alfa, beta, gamma y delta tocoferol y los tocotrienoles del mismo nombre.
se requiere, el más estudiado y potente pues, es el alfa-tocopherol. Y se requieren entre 400 y 800 unidades por día. Eh, si tienes Alzheimer, tienes pérdida de la memoria, tuviste algún accidente vascular cerebral, etcétera, se pueden consumir hasta 2000 miligramos para mejorar esa neuroreparación. Vitamina C ya habíamos mencionado y creo que hay dos elementos más, el glutatión, que decíamos es el antioxidante más potente que hay, pero depende de la presencia de tres aminoácidos, ahorita lo vamos a revisar, y la glutamina, que no se nos olvide, esta glutamina lo usamos, por ejemplo, en el deporte para la corrección de ciertos desgarros musculares a dosis de 1000 miligramos 2 veces al día, pero es el alimento, es el aminoácido más implicado en la alimentación y reparación del intestino, tanto en las vellosidades, es decir, todo el epitelio que cubre a ese intestino, como en los probióticos. La glutamina es indispensable. En el mercado se conoce como sucrol, pero la glutamina. No confundir con el glutamato, que está presente, por ejemplo, en la salsa de soya que usamos para el chop suey o alimentos de origen oriental, porque es totalmente distinto. La red antioxidante, entonces, cuando no se sabe qué antioxidantes dar, existen ciertos antioxidantes que debemos consumir a diario y que nos van a proteger, porque ellos se reciclan y forman esa red que se llama red antioxidante, que es básica para el sistema inmunológico. La red antioxidante está formada por 5 elementos, que son la vitamina C, decíamos 2 a 4 gramos, vitamina E, 400 a 800 unidades, coenzima Q10, que este es un activador de la mitocondria, es un protector de la mitocondria y también estimula la biogénesis mitocondrial, la formación de nuevas mitocondrias, que es el elemento clave para la producción de energía en nuestras células. Tenemos el ácido alfa-lipoico, que este es bueno, el coenzima Q10 son 150 a 600 miligramos diarios que deben consumir. ¿Cómo voy a saber si soy una persona que no tiene problemas cardiovasculares, no tengo sobrepeso, no tengo hipertensión? Pues entonces 50 miligramos 2 veces al día sería suficiente. Si soy hipertenso, 150 miligramos. Si tengo insuficiencia cardíaca, 300 miligramos. Y si tengo, por ejemplo, enfermedad Alzheimer o tengo enfermedades mitocondriales, de las cuales hablaremos después, enfermedades autoinmunes, puede ser la Q10, 600 miligramos. ¿Okay? Junto con el ácido alfa-lipoico, es un protector mitocondrial. El ácido alfa-lipoico es el antioxidante más estudiado para neuropatía diabética. Es quizá el único que ha demostrado una verdadera regeneración de la mielina de los nervios periféricos. Por lo tanto, se usa mucho en neuropatías. La dosis igual va de 150 a 600 miligramos por día. El ácido alfa-lipoico también tiene un papel muy importante, que es la regeneración de los demás antioxidantes, es decir, los recicla. Y el glutatión, que pues decíamos es un antioxidante, también puede ser potenciado por el ácido alfa-lipoico y otros elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, imaginen ustedes este equipo de la red antioxidante va en un camión donde se presenta una inflamación, una oxidación, y entonces pues el chofer le dice, ¿sabes qué? Vitamina E, vete para allá porque se está oxidando allá, Panchito. Entonces, ya cuando regresa, todos los antioxidantes se convierten en oxidantes, obviamente, porque van a ceder ciertos electrones y eso hace que se convierta en un oxidante, pero débil, mucho más débil. Entonces, el ácido alfa-lipoico lo que hace es donar esos electrones para que puedan reciclarse estos antioxidantes. Vean qué interesante la naturaleza en relación a la autoprotección, autorreparación. Por eso es indispensable que se mantengan buenos niveles de ácido alfa-lipoico si es que se quiere un sistema inmune fuerte. Y tenemos reforzadores del sistema inmunológico, como los flavonoides que ya mencionamos, carotenoides, crucíferos, que son el brócoli, coliflor, coles de Bruselas, tienen algo que se llama terpenos y sulforafanos y no se debe consumir más de 200 gramos al día de crucíferos, porque pueden bloquear el sistema inmune y también pueden bloquear la producción hormonal, sobre todo a nivel femenino. El zinc y el selenio, que siempre van a estar presentes en cualquier sistema integral de antioxidantes. Esto es lo que le comentaba, que había una tabla de vitaminas, minerales
en relación al sistema inmunológico. Ya muchos de estos elementos han sido estudiados con éxito por los bioquímicos sobre todo. Por ejemplo, la vitamina C aumenta la producción de interferón. El interferón es una sustancia que se utiliza, por ejemplo, puede ser semejante a un anticuerpo que bloquea la reproducción de los virus. Por lo tanto, actualmente es necesario consumir una buena cantidad de vitamina C. Forma colágeno, lo cual mantiene la barrera cutánea y claro, el colágeno se encuentra en todo el organismo y los macrófagos los capacita, los hace más agresivos, ¿verdad? Sí, los ayuda a destruir invasores mucho más rápido y también bloquea los radicales oxígeno que pueden estar oxidando a esa misma mitocondria o a la célula o a nuestros vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, la vitamina C tiene un papel muy importante en relación al sistema inmunológico. Por eso es vital que ustedes se pongan sus sueros, se tomen su vitamina C con flavonoides, si es posible, porque los flavonoides pueden potenciar la acción de la vitamina C. La vitamina E que aumenta la respuesta inmunológica, sobre todo vean en pacientes inmunodeprimidos. Ahora, no piensen que todos los inmunodeprimidos son pacientes con SIDA. Desde niños hay trastornos del sistema inmunológico que deprimen su respuesta ante la infección o inflamación. Y son pequeñas o muy finas alteraciones, pero que se observan y tienen que ser estudiadas por un inmunólogo o alergólogo que también están capacitados en ello. Vitamina A mantiene la integridad de las mucosas y sobre todo mantiene a freno las infecciones de vías respiratorias. El complejo B y sobre todo el ácido fólico, su carencia suprime la respuesta de los linfocitos y la producción de anticuerpos. Vean qué importante es mantener un buen nivel de todas las vitaminas B, en especial la B1, la B6, la B12 y el ácido fólico. Los flavonoides, que ya decíamos, pueden potenciar la vitamina C, el hierro, sobre todo en mujeres que están embarazadas, que menstruando, o inclusive en niños en crecimiento. Su deficiencia altera la multiplicación y crecimiento celular y por lo tanto la respuesta inmunológica. El zinc en niños en crecimiento, si fumas o bien si alguien de tu familia fuma, puede estar agotando las reservas de zinc. Si te gustan mucho los carbohidratos simples, los azúcares, las harinas, los dulces, los refrescos, pues tu cantidad de zinc en el cuerpo baja rápidamente. ¿Okay? Es una carencia muy común con la de selenio y es la primera carencia quizá que tenemos nosotros en México, en los niños que están en desarrollo. El zinc, el hierro, ¿verdad? Sí, el selenio, el manganeso. Todos estos tienen que ver con la función, por ejemplo, pancreática. Y si un niño tiene estas deficiencias, entonces lo estamos predisponiendo a un síndrome metabólico en la edad adulta. El selenio, su carencia disminuye la actividad bactericida, la respuesta de los anticuerpos frente a ciertos tóxicos y el desarrollo de linfocitos. ¿Ven qué importante es? Los probióticos mantienen la microbiota equilibrada, ya mencionamos. La D3 regula la inmunidad y respuesta inflamatoria. La glutamina, que es el aminoácido más implicado en el funcionamiento del sistema inmunológico y sobre todo en la gastrointestinal. Hidratación, que mantiene las vías respiratorias húmedas y evita la entrada de patógenos. Entonces, también hay toda una ciencia detrás de la hidratación, que hablaremos después. Los alimentos, por ejemplo, los probióticos y todos los que les mencioné anteriormente se consideran alimentos funcionales. Y estos alimentos pueden actuar a varios niveles, modifican y equilibran la microflora intestinal, sobre todo el colon, crean inmunidad a ciertos agentes patógenos y regulan el tránsito intestinal. Contribuyen a reducir el riesgo de enfermedad del sistema cardiovascular. Mejoran la resistencia a la insulina, el control de peso, obviamente, y la capacidad física. Están implicados en el control de toxicidad por contaminantes químicos y están recomendados en mujeres embarazadas porque ayudan al desarrollo del feto, el crecimiento del bebé, sobre todo en los primeros años. Regulan el estrés emocional y reducen el apetito. Todo esto se considera un alimento funcional. Entonces, cada vez que yo meto algún alimento a mi boca, tengo, como en el súper y quiero comprar algo, tengo que preguntarme si realmente va a generar un cambio positivo en mi organismo y cómo puedo potenciar. Esa sería la tarea que ustedes deberían tener cada vez que van al supermercado y preguntarse, como le digo a mi mujer, ¿lo quieres o lo necesitas? Si lo quieres, ¿es realmente benéfico para tu cuerpo? ¿O lo necesitas porque tienes una carencia que ya te has detectado a través de tu propio historial clínico?
Entonces, ¿cuánto necesitas? Pues tanto, ¿verdad? Y no debes excederte porque también el consumir demasiados antioxidantes, por ejemplo, puede trastornar ese equilibrio, ¿sí? Oxidación, reducción y alterar el sistema inmunológico. Y esta tabla me pareció muy interesante para que ustedes la lean con calma y vean cómo determinados nutrientes pueden influir sobre el comportamiento del sistema inmunológico, tanto en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad innata. Por ejemplo, PIE quiere decir proteína y energía. Si hay una deficiencia en proteínas y energía en nuestro cuerpo, vean cómo se altera todas las funciones de células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Las funciones de las células T, las B, la barrera epitelial, la barrera fisiológica, los macrófagos, neutrófilos, las natural killers se ven también muy afectadas y por lo tanto consumir la cantidad adecuada de proteínas y la producción de energía es vital para un buen funcionamiento inmunológico. Otras vitaminas indispensables tenemos la vitamina A, la D, el zinc, el hierro, el ácido fólico y el selenio. Pero ven cómo la vitamina A también es muy importante, sobre todo para la inmunidad, la primera respuesta que tenemos de nuestro sistema inmune ante los agentes invasores. Y obviamente mantener el nivel de vitamina D, vean cómo influye sobre la función de los macrófagos y las natural killer. Entonces, por eso es importante revisarse continuamente sus niveles nutricionales. Nosotros lo hacemos de manera no invasiva a través de la resonancia cuántica magnética, por ejemplo, pero hay muchos sistemas que se pueden utilizar dependiendo de dónde se encuentren. Hay otros laboratorios que hacen las determinaciones bioquímicas en sangre e inclusive a nivel celular y de esa manera determinamos específicamente cuáles son sus necesidades nutricionales. ¿Okay? Entonces esta tabla se las dejo ahí para que la estudien y puedan sacarle mayor provecho y determinen cuáles son sus deficiencias nutricionales y cómo están repercutiendo en mi sistema inmunológico de manera individual en cada una de las células que les he presentado. Mencionamos la glutamina, que esta protege o nutre el intestino también, estimula la proliferación de los enterocitos o células del intestino, también evita la autofagia, es decir, la destrucción de las células de manera temprana, disminuye la inflamación, controlando el NF-κB, que es un factor también asociado a inflamación crónica y cáncer, protege las proteínas que llamamos de shock a nivel intracelular, que son las que protegen el ADN de toda esta reacción de oxidación, y entonces mantiene la integridad intestinal y evita la muerte temprana de estas células. Aquí vemos un dibujo donde la glutamina influye en el sistema inmunológico, generando la producción de energía a través del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y vean a la izquierda abajo cómo estimula también, en conjunto con la arginina, la producción de óxido nítrico y en lo cual genera una citotoxicidad mayor en contra de los patógenos, aparte de mejorar el flujo sanguíneo. ¿Okay? Aquí lo vemos a la izquierda y abajo. ¿Okay? Luego tenemos, por otro lado, el intestino, el hígado y los músculos esqueléticos también utilizan la glutamina para la producción de energía. Y vean ustedes cómo esta glutamina también influye sobre la producción del GABA, ácido gamma-aminobutírico, lo cual va a reparar las neuronas y las células beta, por ejemplo en el páncreas. Este GABA es un neurotransmisor tranquilizante, mantiene la conexión entre los dos cerebros, derecho e izquierdo, y también regula las emociones, es decir, nos mantiene tranquilos, serenos, que no reaccionemos con exceso ante las emociones. Y yo prácticamente a todas las mujeres que están en climaterio y menopausia se las doy porque aunque no está muchos ginecólogos enterados, el sistema nervioso se ve muy alterado durante este periodo de la vida de las mujeres y el GABA les puede proteger de ese daño neuronal. Es un factor de crecimiento neuronal muy importante, junto con la melatonina, que también estimula el crecimiento de nuevas conexiones y evita su oxidación. Por otro lado, glutamina también va a mejorar la función de la glutatión, que este glutatión evita también el daño por estrés oxidativo
Por otro lado, mantiene a raya las sirtuinas. Estas sirtuinas se activan cuando tenemos, por ejemplo, esa dieta de restricción calórica, y entonces lo que hacen es que apagan el ADN de la célula para que no se oxide. Vean qué interesante, es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando consumimos exceso de calorías, sobre todo carbohidratos, se tiene que utilizar o no se utilizan estas sirtuinas y por lo tanto hay un estado de hiperoxidación por parte del material nuclear, ¿ok? Y por lo tanto la célula se oxida y muere de una manera mucho más temprana. Muy interesante este dato, pero lo importante es la conexión que existe entre todo el sistema inmunológico y el resto de los órganos en relación a la glutamina. El otro elemento es el glutatión, que decíamos es un antioxidante muy poderoso, sobre todo el glutatión reducido, que mejora la división celular, las reacciones de defensa, la síntesis de proteínas, el metabolismo en general, es antioxidante, es detoxificador, es uno de los elementos básicos para que el hígado procese todas las toxinas, elementos, por ejemplo, todos los metabolitos que quedan de las hormonas o todas las sustancias tóxicas que ingerimos o absorbemos, entonces se necesita el glutatión y se puede agotar, ¿verdad? Si lo intoxicamos crónicamente. También nos ayuda a reparar el ADN y la señalización celular. La comunicación celular depende también mucho de la cantidad o la concentración de glutatión en nuestro cuerpo. El glutatión obviamente se ve disminuido por acumulación de radicales libres, infecciones, mala alimentación, contaminación, por el estrés oxidativo excesivo, por el tabaco, la radiación, las drogas, por ejemplo, que radiación ultravioleta puede ser, o aquellos agentes que están en radioterapia también se ven afectados, y acumulación de toxinas por estrés, que son toxinas endógenas, obviamente, envejecimiento y consumo de fármacos. Todo fármaco, si ustedes están consumiendo antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, medicamentos para la presión, para diabetes, se ve alterada el glutatión. Y también se ve alterada toda la flora intestinal. Entonces, si tú tienes consumo crónico de fármacos, por cualquier razón, hay que mantener, por ejemplo, la microbiota funcionando. Entonces, yo les doy a todos enterogermina o algún otro probiótico para mantener esa microflora intestinal funcionando, porque todo esto va a eliminarla de una manera crónica y favorecer la inflamación también crónica. Entonces es un ciclo de nunca acabar. Y obviamente pues este glutatión reducido bajo se asocia a mayor enfermedad. Aquí tenemos dos elementos básicos que es lo que quería mostrarles que se requieren para que funcione bien este glutatión. Tenemos por un lado la riboflavina o vitamina B2, que los requerimientos mínimos es de 1 miligramo, 1.3 miligramos, tanto en hombres como en mujeres, y el límite de 20 miligramos, aunque normalmente les podemos dar un poco más dependiendo de la situación. El glutatión peroxidasa también depende mucho de la presencia de selenio. Ese selenio, el RDA, es decir, el requerimiento mínimo son 45 microgramos. Hay países donde el selenio es muy bajo, por ejemplo en Inglaterra se les obligó a consumir tanto alimentos como suplementos de selenio, 200 microgramos a 600 microgramos diarios, porque el selenio tiene mucho que ver con la fertilidad, con la protección. ¿Ok? El límite está establecido en 900 microgramos, también se puede poner por vía intravenosa, ambos, ¿ok? Y esto echa a andar el mecanismo del glutatión. ¿Mm? ¿Para qué queremos el glutatión reducido? Para estimular la formación de glutatión peroxidasa, y ese glutatión peroxidasa va a convertir el peróxido de hidrógeno, que es uno de los oxidantes más potentes que tenemos en la naturaleza, y a dos moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, pero para ello necesita selenio y necesita la vitamina B2. Y aquí tenemos los componentes del glutatión, que son la glutamina, la cisteína, por ejemplo, en la clara de huevo, ahí viene mucha cisteína, pero también se puede consumir en el suero de leche también. Y pues obviamente hay suplementos ricos en cisteína. ¿Cuánto requiero? Más o menos 10, 12 gramos al día para producir una buena cantidad de glutatión. Y tenemos la glicina también, que este es el último elemento que se incorpora para formar este glutatión. Entonces, estos tres elementos, glutamina, la glicina y cisteína, se requieren para la formación del glutatión. También se puede poner por vía intravenosa, claro, de 600 y 1200 miligramos.
Pero obviamente pues su acción es mucho más corta, pero mucho más efectiva. Entonces, lo ideal es mantener tanto vía oral como por vía intravenosa. Cada semana puede ser. Y en el paciente con cáncer, por ejemplo, es importante porque si pones glutatión en el día en que te dan la quimio, si puede proteger tanto a las células buenas como a las células cancerígenas, lo cual sería contraproducente. Pero lo ideal es no colocarlo los días de la quimioterapia, porque puede bloquear precisamente ese beneficio que tendrías con esa quimioterapia. Hay otros elementos como el ganoderma, el reishi, que este contiene betaglucanos, ergosterol o vitamina D y germanio. Estos elementos se han estudiado mucho en relación al sistema inmunológico y de hecho ustedes saben que esto, en conjunto con el astrágalo, por ejemplo, se asocian a mayor longevidad y salud. De hecho, tengo una plática también sobre los elementos más asociados a la longevidad que vamos a presentar próximamente, donde ustedes pueden sacar todas las conclusiones y estudios que hay al respecto. Pero se ha utilizado sobre todo en cáncer, cáncer de seno, en próstata, pulmón, colon y otras formas de defensa, sobre todo después de tratamientos con quimio y radioterapia. ¿Cuánto recomendamos consumir de esto? Entre 850 y 2.500 miligramos diarios. Pero son los elementos asociados a mayor salud y longevidad, sobre todo en las culturas orientales. Otros beneficios que tiene: mayor vigor, mejor resistencia, rejuvenece la piel, obviamente, por los betaglucanos, oxigena el cuerpo, detoxifica, mejora la concentración, mejora el sistema inmunológico, la reparación de heridas, la calidad del sueño y la circulación. Son algunos de los beneficios asociados al ganoderma o reishi. Y bueno, nada más para recordarles que tenemos el curso de soroterapia el próximo miércoles 9 de junio. Van a ser todos los miércoles, 2 horas, donde tenemos algunos invitados que nos van a hablar de terapia celular intravenosa, los natural killer precisamente, las células madre mesenquimales, las peptonas, las terapias bioxidativas, el cáncer, en todos son más de 6, 7 terapias que podemos utilizar y obviamente pues la nutrición intravenosa. Hay más de 100 esquemas, ahorita llevo 150 esquemas, ya me pasé, más de 1.000 revisiones bibliográficas y protocolos, así como casos clínicos. Entonces va a estar muy completo este curso de salud. Muy bien, pues les agradezco la atención. No sé si tengan alguna pregunta por ahí para que puedan abrir sus micrófonos. Los he dejado abiertos.